con los temas del curso. Vamos a revisar la técnica de magnetoencefalografía, o MEG, ¿sale? Y pues en este caso ustedes van a presentar ese tema, ¿sale? Entonces, déjenme, les voy a compartir mi pantalla y ustedes me van diciendo siguiente, siguiente, yo voy avanzando las diapositivas, ¿sale? Entonces, por ahí el equipo que arranca con este tema es el equipo número 7. Entonces, ahí ya se debe de ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues vamos a arrancar entonces con este tema de magnetoencefalografía. Entonces, adelante chicos, ustedes me van diciendo. Sí, bueno, nosotros vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la magnetoencefalografía o MEG por sus siglas. Siguiente, por favor. Bueno, la magnetoencefalografía es una técnica no invasiva que es capaz de medir los débiles campos magnéticos que se producen por las corrientes intracelulares en las neuronas y de este modo vamos a poder estudiar la actividad cerebral. Para poder obtener esta medición se va a necesitar la participación de entre unas 10.000 y unas 100.000 neuronas para que al sumar sus campos magnéticos, como estos son muy débiles, podamos obtener un campo de suficiente intensidad como para ser medido desde el exterior. Y bueno, podemos considerar que estos pequeños campos magnéticos que se producen son un subproducto de cambios en el potencial transmembrana de las neuronas. Siguiente, por favor. Entonces, como ya mencioné, existirán cambios de potencial que van a producir corrientes, de modo que distinguiremos dos tipos de potenciales. En primer lugar, están los potenciales de acción, que como ya vimos en clase, se caracterizan por seguir la ley de todo o nada, son de corta duración y de gran amplitud, y se generan por dos tipos de corriente, la despolarizante y la hiperpolarizante. Y este potencial va a dar lugar a la actividad neuromagnética de alta frecuencia, que se va a encontrar alrededor de 1 kHz. Y bueno, también tenemos los potenciales postsinápticos, que tienen una cinética más lenta, que puede durar entre 10 y 250 milisegundos, según creo lo que vimos en clase, y que su amplitud es menor comparada con los potenciales de acción. Y en estos potenciales no va a existir una corriente activa encargada de la repolarización, por lo que van a generar la actividad neuromagnética de baja frecuencia, que va a estar entre 10 y 100 Hz. Y bueno, la diferencia que encontramos aquí es que el potencial postsináptico, al no tener una etapa de repolarización, pues no existirá una corriente que sea de igual magnitud, pero de sentido contrario, que se presente justo después de la corriente de despolarización, como en el caso de los potenciales de acción, que al considerar un buen número de neuronas, pues estas corrientes van a cancelarse por el mínimo desajuste temporal que va a existir. Entonces, para los potenciales postsinápticos, pues las corrientes tendrán siempre la misma dirección, creando pues un efecto sumatorio. Siguiente, por favor. Bueno, ahora todas las corrientes en el sistema nervioso se van a manejar como si no existiera una acumulación de cargas en ninguna región. O sea que los circuitos de corriente serán siempre cerrados. Por ejemplo, en esta imagen que podemos ver, vemos un segmento de neurona donde la excitación de la membrana va a producir la entrada de la corriente en una zona que llamaremos sumidero, que es lo que se muestra ahí. Y bueno, como ya dijimos que la corriente debe formar un circuito cerrado, pues esta se va a propagar por el interior del axón hasta encontrar zonas en la membrana en las cuales va a salir y se va a despolarizar. Y a estas zonas se les van a llamar fuentes. Y a partir de estas fuentes, la corriente se propagará por el espacio extracelular. Y entonces este mecanismo con dos tipos de corrientes, que va a ser la intracelular y la extracelular, o también llamada de volumen, es lo que va a generar los campos magnéticos, que es de lo que ahorita les van a hablar. Siguiente, por favor. Ok. Continuando con esta parte, las corrientes que mi compañera Rosa nos acaba de explicar originan los campos magnéticos en las neuronas.
necesitamos ver un concepto. Se le denomina dipolo equivalente de corriente a un elemento lineal de carácter vectorial que es capaz de explicar la morfología del campo magnético. El módulo de dicho vector representa la magnitud de la corriente. Tenemos que sus unidades son ampere por metro. Y bueno, algo interesante es que, por ejemplo, el dipolo de corriente originado por una dendrita típica es de aproximadamente 3 por 10 a la menos 14 amperes por metro, algo muy pequeño. Entonces, para obtener un campo detectable, necesitamos al menos la contribución de 10.000 neuronas. También es importante mencionar que los principales potenciales que contribuyen a los campos neuromagnéticos son los potenciales posinápticos. Siguiente, por favor. En esta parte tenemos algunas cualidades y limitaciones. En primer lugar, tenemos que es una técnica no invasiva en el estudio del cerebro humano. Después, tenemos una de sus mayores cualidades, ya que combina la alta resolución temporal, que van del orden de milisegundo, con una adecuada resolución espacial, hablamos de milímetros. Esto permite una caracterización de la actividad cerebral que puede llevar a establecer patrones de conectividad. Y bueno, esto es mediante análisis de señales. Adicionalmente, es posible aplicar un análisis multivariado para la caracterización de las propiedades de las redes neuronales que sustentan la cognición humana. Otra característica de esta técnica es que brinda algunos parámetros que permiten estudiar diferentes funciones cognitivas, como la memoria, lenguaje, percepción, entre otras. Sin embargo, presenta la limitación de que no es posible captar fuentes del tronco del encéfalo. Siguiente, por favor. Bueno, pues pasando a lo que serían las diferencias entre la magnetoencefalografía y la electroencefalografía. Bueno, pues como ya lo hemos estado comentando, tanto la magnetoencefalografía, voy a decirle ME para abreviar, tanto la EEG, pues son capaces de registrar la actividad eléctrica del cerebro, claro, solo que, bueno, desde diferentes puntos de vista. El electro, pues es por las corrientes eléctricas generadas en las neuronas y la MEG es por el campo magnético generado por esas corrientes. Entonces, bueno, sin embargo, pues a diferencia del EEG, pues el MEG ya prácticamente ya desde un inicio nos puede generar en qué zona del cerebro es donde se está generando la mayor actividad eléctrica o la amplitud de la actividad eléctrica. Bueno, como lo vimos en clase, pues el EEG también puede lograr esto a partir de un mapeo cerebral, pero pues como ya lo vimos, pues hacer esto pues, requiere todo un procesamiento bastante extra a de lo que se obtiene el EEG principalmente, ya que el mapeo pues requiere un modelado tridimensional de la cabeza, la interpolación y demás cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, pasando a bueno, aquí los títulos como que se separaron un poco, pero bueno, pasando a lo que serían ya las diferencias con respecto a las morfologías de las señales. Bueno, lo primero que tenemos es que la señal de MEG no sufre de atenuaciones y distorsiones. Bueno, esto comparándole con la señal eléctrica del EEG, que esta se puede llegar a atenuar y distorsionar mientras van fluyendo de los tejidos hasta llegar a los electrodos. Esto es porque los propios tejidos pueden generar pues mini impedancias que van distorsionando o atenuando la señal hasta llegar a los electrodos. Mientras que los campos magnéticos, pues estos atraviesan la materia como si de aire se tratara, por hacer una comparación. De ahí que sufra muy poca atenuación o distorsión. La siguiente es, bueno, va de la mano con la anterior, debido a que la señal de la MEG
se puede adquirir con muy poca distorsión, entonces podemos decir que tienen mayor homogeneidad con respecto a los valores a los valores de la fuente original. Es decir, que por ejemplo en la EEG, debido a que se va distorsionando, alterando la señal, por los valores que se obtienen en los electrodos, pueden ser un poco variado de los que se obtendrían originalmente si los captáramos desde la propia fuente de donde se están generando, ¿no? Y en la MEC, pues, dado que los campos atraviesan la materia, pues, digamos que son mucho más homogéneos. Lo siguiente es, bueno, con respecto a la adquisición, la MEC no requiere como tal una referencia para los registros de los campos magnéticos y pues esto facilita pues análisis de sincronización y coherencia, ¿no? A diferencia de la electroencefalografía, que sí requiere su referencia durante la adquisición. Y lo siguiente pues ya es un tanto más en lo que sería el análisis en frecuencia. Pues resulta que la EEG puede tener una atenuación en los componentes en frecuencia durante su adquisición, como las ondas gamma, ¿no? Si lo separamos en los componentes. Y esto, pues, lo que dificulta, pues, es modelarlo de forma más adecuada, ¿no? Esto, pues, bueno, a diferencia de la MEC, que, pues, debido a que tiene muy poca atenuación en su campo magnético, pues, hace más factible los análisis de altas frecuencias, debido a que los componentes se van a conservar. Siguiente, por favor. Y ya yéndonos a unos apartados más técnicos, tenemos que, bueno, en comparación de la MEC con la EEG, la MEC suele tener costos muchísimo altos, ya que es una maquinaria mucho más completa. La EEG, pues, realmente son electrodos y sistema de adquisición, y la MEC es toda una instrumentación que bueno, tiene un costo mucho más alto. Y de hecho, yéndonos con esto mismo, pues, la MEC requiere estar en una habitación, o sea, está fijada, no es, no tiene nada de movilidad. Y el eje, pues sí puede, ¿no? Sí se puede mover el sistema y los electrodos. Otra cosa, pues sería el rango de personas que pueden utilizar esto. La MEC pueden utilizarlo desde niños pequeños hasta adultos. Y la EEG puede serlo desde bebés prematuros hasta adultos mayores. Con respecto a donde están posicionados, pues el paciente en la MEC requiere estar confinado. Esto para que los campos magnéticos pues, no sufran ninguna distorsión que pueda causar por alguna cosa exterior. Y la EEG puede ser en un espacio abierto, ¿no? La MEC tiene una alta sensibilidad al movimiento. Es por ello que en el sistema, ya lo van a ver en imágenes más posteriores, pero la persona está sentada en un solo lugar y está quieta ahí todo el tiempo. Y la EEG, pues sí tiene, vamos, es sensible en el sentido de que los electrodos pueden recibir cierto ruido debido al movimiento, pero en comparación al MEG, pues no es tanto. También el tiempo de preparación es más rápida, ya que la persona únicamente se tiene que pues entrar en el dispositivo para la magnetoencefalografía. Y el EEG, pues realmente es el tiempo que conlleva colocar los electrodos. Y bueno, para el tipo de personas que pueden, a diferencia del rango de edad, otras cosas que pueden pues evitar que una persona sea participante, por ejemplo, para una magnetoencefalografía, es que el paciente no puede tener implantes. Implantes, por ejemplo, los implantes ferromagnéticos, un paciente que tenga esta clase de implantes no puede ser partícipe en esta, ya que la propia maquinaria se podría pues dañar debido a los campos magnéticos o las señales se distorsionan, también pudiera pasar. Mientras que en un eje, pues el paciente sí puede contar con implantes, ¿no? Siguiente, por favor. Y pues ya, esto finalizaría nuestra introducción de la magnetoencefalografía y estas serían como estas, por referencias. Muchas gracias, Edgar. Bueno, vamos a continuar con el equipo número 8 y está formado por Jonathan y Aurea. Adelante, chicos. Bueno, yo voy a exponer sobre los sensores de esta técnica. Bueno, son de dos tipos. Hay magnetómetros y gradiómetros. Los magnetómetros miden fluctuaciones del campo magnético local y son más sensibles a fuentes cerebrales profundas, pero también son más sensibles al ruido magnético que los radiómetros. Y radiómetros hay de dos tipos, axiales y planares.
Los axiales se componen de 2 bobinas coaxiales y los planares son 2 bobinas coplanares. Esto es que la geometría difiere entre uno y otro, pero en sí los 2 tipos de radiómetros son 2 magnetómetros. Y bueno, los radiómetros son mejores en la reducción de ruido. Siguiente, por favor. Y aquí un poco más de información sobre los 2 tipos. El magnetómetro es un transformador de flujo que acopla la señal magnética externa del detector, lo que hace que el sistema responda al campo magnético externo. Y bueno, este tipo de sensores se encuentra en un contenedor en forma de casco alrededor del paciente y capturan campos magnéticos fuera de la superficie del cráneo. Esto es porque, bueno, para realizar este tipo de técnica, los sensores no tienen que estar necesariamente sobre la superficie, sobre el cráneo del paciente. Y los radiómetros, que son sensitivos a los cambios espaciales y hace que el sistema responda a variaciones espaciales del campo magnético externo. Estos son muy importantes porque en esa técnica, pues sí es muy importante saber de dónde, de qué posición del cerebro es donde se está generando la señal. Siguiente, por favor. Y este es un ejemplo de un sensor para magnetoencefalografía que se llama Electro. Este modelo en particular tiene 102 magnetómetros y 204 radiómetros, aunque en el mercado es común que se tenga desde 200 a 300 magnetómetros. Y bueno, aquí los magnetómetros consta de una sola bobina que mide el flujo magnético perpendicular a su superficie. Y los radiómetros consisten en una configuración de bobina de tipo figura de 8, y de los cuales la señal medida es la diferencia entre los 2 flujos. Y siguiente, por favor. Ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí está lo que les decía de la geometría de estos sensores en este equipo. Aquí la figura en negro es el magnetómetro que está alrededor de los radiómetros, que son las figuras, uno en gris y el otro en blanco. Y a la izquierda está el casco de sensores magnetómetros. Y siguiente. Bueno, y ahora yo les voy a hablar un poco sobre los SQUID. Pues como ya nos venían platicando nuestros compañeros, los campos magnéticos causados por la actividad cerebral son pequeños y débiles, por lo que los medimos con detectores de magnetismo llamados SQUID, que son altamente sensibles. Bueno, por sus siglas es dispositivo de interferencia cuántico, que es un sistema electrónico que utiliza un anillo superconductor en el que se inserta una o dos capas aislantes basado en el efecto Josefson y cuantización del flujo en el anillo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí me gustaría hacer como una comparación general del MEC. Pues para hacer supongamos que se quiere grabar como un sonido silencioso. Bueno, y para poder medir esto, se necesitaría como una habitación silenciosa, y de lo contrario podríamos escuchar como sonido de coches o gritos. Ese mismo problema existe cuando queremos hacer la MEC. Tenemos que detectar el magnetismo del cerebro, pero a veces interfieren como dispositivos el celular, la laptop o algunas otras. Por eso la MEC se realiza en una habitación blindada con gruesas capas de metal, y podemos ver como un diagrama general del SQUID. Algunas tienen aquí los 2 superconductores y unas 2 capas aislantes y la unión Josephson. Algunas características de estos son, bueno, como ya lo dijo mi compañera, contienen alrededor de 300 sensores. Están bañados en hielo líquido a 269 grados centígrados o 4 Kelvin. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les voy a hacer como, bueno, la comparación que hizo mi compañera sobre los magnetómetros. Aquí vamos a suponer que la línea azul son las
el grupo activo de neuronas que generan corrientes eléctricas y el verde es el campo magnético. Esto va a depender mucho de la orientación donde se coloque. Si a un lado de la fuente el campo magnético pasará a través de él en una dirección hacia arriba y son recolectados por el squid. Y en el gradiómetro, cuando se colocan justo en el campo magnético, son más sensibles. La bobina de la derecha recoge el campo magnético hacia afuera y la de izquierda hacia adentro. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver el modelo de Electra, que consta de 306 sensores. La flecha negra apunta hacia el magnómetro, la flecha gris el gradiómetro vertical y la flecha gris el horizontal y la flecha blanca el vertical. Siguiente, por favor. Y aquí vemos ya un diagrama más general sobre cómo está montado en la cabeza. Es el casco del MEC sobre un modelo, una muestra de distribución de la respuesta auditiva evocada, y pues tiene las líneas continuas, indican el flujo magnético dentro del cerebro y las punteadas el flujo magnético hacia afuera del cerebro. Y en la figura 2, la representación esquemática de las medidas de MEC en relación de la orientación de las células piramidales. Podemos ver el cuero cabelludo, el cráneo, el líquido cerebroespinal y la orientación de las neuronas activas en cuanto a la corriente tangencial y la corriente radial. Siguiente. Bueno, esas son las referencias en base a la presentación. Gracias. Bueno, continuamos ahora con el equipo número 9 y nos van a platicar Luis Ricardo y Carla. Adelante, chicos. Sí. Nomás para recapitular lo que ya han mencionado mis compañeros, pues la señal del MEC se consigue a través de la contribución neta de los potenciales postsinápticos dendríticos. Este flujo se podría interpretar como un dipolo al cual genera un campo magnético. La cantidad de dendritas que necesitaríamos para medirlo sería aproximadamente como 50.000 células piramidales que cubren aproximadamente 0.9 milímetros de diámetro. Eso es la adquisición mínima que ha podido alcanzar el MEC. Siguiente. Bueno, la forma en que se consigue la señal es a través del squid, que ya lo acaba de mencionar mi compañero. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es el aislamiento del campo magnético de la Tierra, ya que este puede generar mucha alteración en la señal. También que debe estar a muy bajas temperaturas para que así los superconductores puedan funcionar, pues, por así decirlo. Y también recordemos de que el campo magnético que produce nuestro cerebro es prácticamente una millonésima de la fuerza del campo magnético de la Tierra. Por lo que, siguiente por favor. Por lo que hay una gran diferencia en lo que pueda afectar a la señal. Por ejemplo, aquí es de un registro de la señal de MEG durante 4 segundos. Luego alguien durante el ensayo abrió la puerta de la habitación aislada, haciendo que toda la señal se viese alterada por el campo magnético de la Tierra y prácticamente hace que la señal sea ilegible. El siguiente, por favor. También para excluir el ruido se realiza mediante gradientes. Esto, como ya igual mencionó anteriormente mi compañera, con los gradiómetros, gracias. Y también
que digo mucho. También otra forma de eliminar el ruido de fondo es mediante la suma de los registros del MEG, para así realizar un promedio. Junto con el empleo de materiales como el aluminio o el material de mu metal para poder aislar el ruido, y lo que falta para otras señales fisiológicas, se utiliza el conjunto de algoritmos filtradores. Siguiente. Bueno, para colocar el squid sobre la cabeza del paciente se suelen utilizar bobinas para conectarlas, ya que al ser un casco que está inmóvil, a veces no suele estar muy apretado y puede quedar algo suelto, sobre todo cuando se está trabajando con niños. También otra posible corrección es por ejemplo, con las señales de los movimientos oculares o de electrocardiograma. Para solucionar estas posibles artefactos o alteraciones a la señal, lo que se suele hacer a veces es realizar experimentos parecidos a los que se realizan en los potenciales evocados visuales para ver cómo es el movimiento ocular, y también se suele medir la señal de ECG para poder excluir señales anómalas entre la señal de MEG. Siguiente. Bueno, la resolución de la MEG es bastante única. Es muy precisa, ya que a comparación con la EEG puede tener una resolución espacial de milímetros y una resolución espacial de tan solo milisegundos, haciéndola bastante especial comparada con otras técnicas. Una analogía que encontré sobre la resolución del MEG es que sería comparar la detección de un alfiler al caer durante un concierto de rock. Esa sería la precisión del MEG comparado con otras técnicas. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen de la derecha la comparación de los campos magnéticos así en magnitud FT, y donde vemos que hasta el fondo vemos que es el límite de la resolución del squid. Siguiente, por favor. Y ya para terminar el despliegue y la presentación de los resultados. Estos, al igual que el EEG, pueden ser presentados mediante un mapa craneal, aunque también se puede interpretar mediante modelados 3D o modelados así en 2D, que parecen tipo radios X, pero no son radios X. Siguiente. Y bueno, aquí ya para finalizar se ponen algunas imágenes de cómo se utiliza el squid. Hay algunas veces en que se puede realizar recostado, otras veces sentados, e incluso se puede realizar en infantes. Esto gracias a estas bobinas que mencioné anteriormente, que se pueden adaptar a las localizaciones craneales. Obviamente, pese a que es bastante adaptable el tamaño, aún así se sugiere que el paciente esté lo más inmóvil posible para así evitar artefactos o alteraciones de la señal. Siguiente. Y ya estas son las referencias que utilizamos. Y sería todo por mi parte. Gracias, Ricardo.
Guillermo, ¿estás por allá? Hola, Guillermo. Nada. Bueno, eh, queda pendiente esa parte de Guillermo. Por ahí igual, algo que queda pendiente, a ver, déjenme regresar aquí a este. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Algo que quedó pendiente por ahí, chicos, de su plática es la instrumentación, el equipo, por lo menos el diagrama de cómo está ese cuarto aislado que mencionaron, ¿sale? Y qué es los módulos principales que se requieren. ¿Seguro que ya está completa esta presentación? ¿O faltó esa parte? De este link que nos pasó Estefanía, no, yo no vi la parte de Guillermo. No estaba la parte. Bueno, a ver, déjeme rescatar del semestre pasado. A ver, dame chance. ¿Del año pasado? Y ahorita se Bueno, los comparto. profe, igual, bueno, en un Sí, dime. artículo que había encontrado, en los diagramas que había puesto, ahí viene como el diagrama general, sobre que utilizan el cuarto y todo el casco y el sujeto. Ajá, exacto. A ver, déjeme checar esa parte. Y ahorita se los comparto. Miren, aquí está. A ver. De hecho, varias figuras que tomaron ustedes, ahí viene ese diagrama. Entonces, a ver, se los comparto rápido. Aquí está. ¿Cómo hago esto? Ajá, ahí está. Miren, aquí ya se ve digamos, los bloques básicos de la instrumentación, ¿no? Entonces, pues tenemos nuestro sujeto de estudio, ¿sale? Tenemos en este caso el casco que utiliza en magnetosferografía y tenemos cada uno está conformado por esos squid, ¿no? Aquí incluso ya se menciona la parte del helio líquido. ¿Quién leyó para qué se requiere esa parte del helio líquido? ¿Quién leyó esa parte? ¿Qué preguntó, profe? Sí, el helio líquido, por qué se requiere como Ah, parte de esa instrumentación? no me acuerdo bien, creo que eso lo iba a exponer yo el año pasado y al final no lo expuse, pero era porque los sensores, los squids, tenían que estar a una temperatura muy baja, creo porque si no alteraban su funcionamiento, pero ya no recuerdo, era por los sensores. Ajá, exacto, ¿no? Es lo que mencionaban por ahí sus compañeros, ¿no? A bajas temperaturas se requiere, ¿no? Para realizar esas mediciones, ¿sale? Entonces aquí tenemos este cuarto, ¿sale? Protegido magnéticamente, ¿sale? Dado que es muy sensible este tipo de mediciones. Por ahí mencionaban una millonésima parte del campo, 1000 millonésima parte del campo terrestre, ¿no? Entonces estamos hablando ya del orden de femto teslas, ¿no? Entonces, pues en este caso se utiliza este cuarto, ¿sale?
Y pues por fuera pues está la persona que va a realizar el estudio. Entonces se cuenta ahí es importante ahí esta video monitorización, ¿sale? Del estudio, ¿sale? El intercomunicador para comunicarse, para indicar las órdenes o digamos las indicaciones al sujeto de estudio, ¿sale? Como parte también de la instrumentación, un indicador de la posición de la cabeza, ¿sale? Y en este caso es el módulo de liberación del estímulo, un medidor de nivel de helio líquido, ¿sale? Y pues la electrónica propia del squid, ¿sale? Entonces todo esto se presenta en requisición de datos en tiempo real y pues se puede distribuir en la red de cómputo, por ejemplo, del hospital o del servicio de maquinología, ¿sale? Y demás, ¿sale? Pero sí, es en sí, a grosso modo, esos serían los bloques, digamos, representativos de esa técnica de magnetoencefalografía, ¿sale? Entonces, para recapitular algunas cuestiones, ¿quién me recuerda entonces? ¿Cuál sería la principal diferencia entre magnetoencefalografía y electroencefalografía? Que la magnetoencefalografía, bueno, no, mejor iniciando, que la EEG lo que hacemos es detectar, bueno, por los electrodos, por las corrientes eléctricas generadas, y la magneto es para detectar los campos magnéticos generados por las corrientes eléctricas. Ajá, entonces en el caso del eje, ahí se detectan potenciales eléctricos, ¿sale? Y en magnetoencefalografía se detectan los campos eléctricos, ¿sale? ¿Y qué más? Características de la técnica. En el caso del EEG, pues más sensible a corrientes extracelulares. La resolución espacial del EEG es únicamente tangencial. ¿Se recuerdan el modelo que vimos en las células piramidales? Por ahí tenemos esa resolución espacial. En el caso del MEC, digamos, sensible a corrientes intracelulares, ¿sale? Una mayor resolución espacial, tangencial y radial, ¿sale? Tenemos esa parte. También es común, en el caso de esta magnetoencefalografía, ¿sale? Pues el origen de esas señales, pues va a ser, de señales magnéticas, pues va a ser las corrientes postsinápticas, ¿sale? Pues de grandes grupos de neuronas, ¿sale? Entonces esa parte es también importante, ¿sale? Las corrientes postsinápticas. Es común también utilizar el modelo inverso. ¿Se acuerdan ustedes? Platicamos acerca de qué implica este modelo inverso. Implica, pues, a partir del arreglo de sensores que se tiene, a partir de las mediciones que se tienen en cada uno de esos squid, de cada uno de esos sensores, se plantea un modelo generalmente esférico, ¿sale? Con lo cual, pues, se pretende, pues, determinar cuál es la región o el origen de esas señales, de esas corrientes, ¿sale? Entonces, esas son algunas características de la técnica. ¿Qué más? Tenemos los magnetómetros. En el caso de los magnetómetros, por ahí nos mencionaron los compañeros, se pueden clasificar como escalares y vectoriales. Los escalares, pues, solamente miden la intensidad del campo magnético. Los vectoriales miden la intensidad y miden también, pues, otras propiedades de este campo magnético que miden, pues, en determinada dirección, es decir, miden tanto intensidad como dirección, ¿sale? Los vectoriales, ¿sale? Entonces el magnetómetro como tal, pues, dispositivos que miden campo magnético o momentos dipolares magnéticos,
¿Sale? Eso es lo que nosotros tenemos. En el caso del SQUID, pues va a ser un magnetómetro pues muy particular, van a ser magnetómetros vectoriales, muy sensibles, ¿sale? Entonces ahí tenemos del orden de femtoteslas, ¿sale? Entonces ese sería el caso de los SQUID. Son pues adecuados para medir estas señales biomagnéticas, ¿sale? Pueden ir con un amplio ancho de banda, ¿sale? Desde 1 Hz hasta decenas de kilohertz, ¿sale? ¿Qué se requiere? Pues se requiere ese enfriamiento con helio líquido o nitrógeno líquido, ¿sale? Entonces, pues se requieren pues por ahí condiciones pues bastante especiales, ¿sale? Por ahí, en el caso de los gradiómetros, son sensores capaces de medir las variaciones del campo magnético o gradientes, ¿sale? Del campo magnético, ¿sale? En ese caso se tienen, mencionamos a su compañero por ahí, tienen gradiómetros axiales, ¿sale? Gradiómetros biaxiales, triaxiales, planos, ¿sale? Entonces tienen ahí varios tipos de gradiómetros, ¿sale? Dependiendo de la configuración que tienen esos sensores, ¿sale? Aquí en el caso de los SQID, esos son, que sería por decirlos en inglés, dispositivo superconductor de interferencia cuántica, ¿sale? Pues ahí va a operar a bajas temperaturas, más o menos a menos 269 grados centígrados, ¿sale? Y por ahí, pues es importante el efecto de Josephson, ¿sale? Se tiene una gran sensibilidad a señales magnéticas muy débiles, ¿sale? Entonces ahí tenemos en general, ese que mencionamos, compañero, un anillo de material superconductor, ¿sale? Interrumpido por estas uniones de Josephson, ¿sale? Y bueno, eso es lo que tendríamos en este caso. ¿Cómo es que funciona ese sistema de magnetoencefalografía? Pues ahí tenemos esos campos magnéticos o neuromagnéticos, ¿sale? Pues van a inducir en un momento dado corrientes en las bobinas de detección, ¿sale? Y bueno, pues este flujo de corriente en la bobina pues es el que se va a estar detectando a la entrada de los circuitos, ¿sale? Entonces, estas corrientes pues van a generar campos magnéticos pues que van a estar pues siendo inducidos en el anillo del SQUID, ¿sale? Entonces ahí tenemos pues siempre, ¿no? Un campo eléctrico genera un campo magnético y un campo magnético también induce una corriente eléctrica, ¿sale? Entonces, pues en el anillo, pues ese anillo va a responder a este campo con cierta corriente extra, ¿sale? En ese caso, se va a producir un valor de corriente denominada crítica y ahí se produce pues, esa caída de voltaje. Y la caída de voltaje es la que uno detecta ya mediante electrónica, ¿sale? Entonces, en este caso, en el SQUID, pues se aplica una corriente de retroalimentación al anillo para contrarrestar pues, esta corriente, ¿sale? Entonces, básicamente eso es el funcionamiento, ¿sale? La parte del sistema de adquisición, miren, aquí, déjenme mostrarles, a ver. Aquí se ve el cuarto de adquisición, ¿sale? Que aquí se ve esta parte de acá, ¿sale? Ay, no sé qué es, compartir, ahí está la pantalla. Miren, aquí se ve la habitación que se emplea para hacer la adquisición, ¿sale? Entonces,
en este caso, ¿sale? Se tiene que brindar magnéticamente, ¿sale? Y, por ejemplo, en este caso menciona que está hecho de 2 o más capas de moho, aleación y aluminio, ¿sale? Como tal, lo que mencionábamos es importante también contar pues, con sistemas de detección de la posición de la cabeza, sale contar con sistemas también que permitan retroalimentar audiovisualmente el estudio, ¿sale? Y demás. Déjenme ver si aquí viene, por ahí lo mencionaba Edgar, el resumen de las características. No, no. Por ejemplo, en este caso aquí los compañeros del año pasado mencionaban también como ese parte de detectar la posición de la cabeza, ¿sale? Esa es una parte también fundamental de los dispositivos del MEC, ¿sale? Entonces, en este caso se emplean bobinas pequeñas, ¿sale? Y esas bobinas, cuando se energizan, generan un campo magnético que ayuda a localizar la posición de la cabeza con respecto a la matriz de los sensores, ¿sale? Aquí hablan, bueno, de la parte de la preparación de los sujetos. Mencionaban también, si no me equivoco, Edgar, mencionaba, pues, qué tipo de sujetos pues, no pueden ser partícipes del estudio, personas que tengan dispositivos médicos implantados, ¿sale? Como implantes cocleares, bombas de medicamentos o de infusión, por ejemplo, corpórea, ¿sale? Reemplazos de articulaciones, cuerpos extraños metálicos, objetos como empastes, amalgamas, ¿sale? Todo y demás, ¿sale? Y bueno, el diagrama que mencionabas en cuanto a la resolución, ¿sale? Pues por aquí, en este caso, mencionaban ustedes, tenemos 2 tipos de resoluciones, ¿no? La resolución temporal y la resolución espacial, ¿no? Entonces, en el caso del SQUID, del MEC, la resolución espacial es del orden de milisegundos y la resolución temporal, la resolución espacial es del orden de milímetros, ¿no? Entonces, esa parte está. La resolución temporal de milisegundos y la resolución espacial del orden de milímetros. O sea, lo cual es bastante buena. ¿Sale? Entonces, miren, por ejemplo, aquí en esta gráfica se muestra la resolución espacial, ¿sale? Y la resolución temporal de varias técnicas, ¿sale? Y vean el MEC, pues está pues que tiene pues muy buena resolución en ambos casos, ¿no? Entonces, pues es pues bastante buena esta técnica en ese sentido. Ahora, en cuanto al despliegue y presentación de los resultados, ¿sale? Pues por aquí pues se puede pues presentar la información, ¿sale? Por ejemplo, en este caso, análisis de similitud representacional, ¿sale? Que cuantifica la similitud de los estímulos, respuestas conductuales o respuestas cerebrales a través de determinadas condiciones, ¿sale? Entonces aquí sería una forma de presentar esta información, ¿sale? El modelado que nosotros platicábamos, ¿sale? Entonces tenemos este problema inverso que ya platicamos, ¿sale? De tratar pues, de detectar pues, cuáles serían las fuentes, ¿sale? ¿Dónde se generan estos sonidos? ¿Sale? Entonces, sonidos, perdón, esta es actividad magnética, ¿sale? Aquí, bueno, pues se presentan varias técnicas que han resultado útiles para analizar estas señales.
por ejemplo, el corregistro. Corregistro se refiere en este caso al registro de imágenes. Uno podría en un momento dado superponer información, por ejemplo, anatómica e información funcional, ¿sale? Entonces puede tener una técnica que presente, pues, dos tipos de información, ¿no? Se puede, por ejemplo, fusionar imágenes, por ejemplo, de resonancia magnética nuclear, ¿sale? Con otro tipo de técnica, ¿no? Entonces ahí se hace el registro de las imágenes, ¿sale? Para que concuerden anatómicamente la información que se está visualizando. Entonces ahí la característica de este registro de las imágenes, pues es precisamente que uno puede tomar por las bondades de ambas técnicas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, una técnica puede ser muy buena para detectar determinadas estructuras, y la otra técnica pues me va a brindar a mí información de qué es lo que está sucediendo en esa funcional, no anatómica, sino ya funcional, en nivel ya de actividad, ¿sale? Por ejemplo, metabólica o de algún otro tipo, por ejemplo, en actividad electromagnética, ¿sale? Y ese sería el registro. Se utilizan también otras técnicas, por ejemplo, tratar de reducir el muestreo, el filtrado, determinadas bandas, el análisis de componentes independientes que ya hemos platicado anteriormente, localización de las fuentes con el problema inverso, ¿sale? Modelos de Markov por ahí ocultos también se emplean, mapas espaciales, los modos espectrales, análisis de variabilidad, ¿sale? Entonces, pues hay una gran cantidad de técnicas. Aplicaciones clínicas tienen que ver con estudios de epilepsia, de Alzheimer, de lenguaje, de memoria, ¿sale? Entonces, mencionaba también por ahí Edgar, ¿no? Esa técnica de magnetoencefalografía se utiliza también para identificar o mapear, ¿sale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se identifica o se mapea? Pues esas áreas funcionales del cerebro, ¿sale? Entonces ahí pues permite una localización precisa, por ejemplo, de fuentes en el caso de ataques epilépticos, ¿sale? Entonces nuevamente aquí pues resulta útil esta parte del mapeo, ¿sale? Aquí es lo que iba a presentar su compañero, Guillermo, parte de esto desde el punto de vista del paciente, cuáles serían los riesgos y los beneficios. Pues una técnica no invasiva, no involucra exposición a radiación ionizante, ¿sale? Simplemente es la detección de la actividad magnética, ¿sale? Es altamente preciso, en tiempo real, ¿sale? Y pues en este caso, pues es útil, en este caso para pacientes que presentan epilepsia, para detectar puntualmente dónde es que están ocurriendo esos ataques. Y obviamente, bueno, si siguen los protocolos, por ahí mencionaban que objetos no pueden utilizarse, pues no debería representar algún riesgo. Digamos, en muchas ocasiones, por lo menos un riesgo físico para el paciente. Por ahí, cuando uno habla de riesgos, generalmente se va por ese tipo, riesgos físicos. Sin embargo, pues siempre hay que contemplar otro tipo de cuestiones, ¿no? Sobre todo los que van a realizar en un momento dado estudios de investigaciones, de protocolos experimentales. Por ahí hay otros tipos de riesgos, por ejemplo, el hecho de que se sepa que el paciente, desde el hecho mismo que el sujeto participe en el estudio, ¿no? Ya podría representar algún riesgo, ¿sale? Por ejemplo, en este caso, incluso, por ejemplo, económico, ¿no? Entonces, si una persona pues, está reclutando pacientes con epilepsia, por ejemplo, para estudios, en este caso, de magnetoencefalografía, pues en un momento dado puede ser un riesgo su participación misma. ¿Por qué? Porque desde el hecho de enrolarse en el estudio, pues ya quedaría pues, en evidencia de la persona presenta, por ejemplo, ataques epilépticos. Entonces, en el momento dado, pues si uno va, por ejemplo, a requerir
o va a tramitar, no sé, algún seguro de gastos médicos mayores, pues por ahí pues ya implicaría pues evidenciar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgos, pues ahí pues hay de varios tipos: riesgos legales, riesgos físicos, riesgos económicos, riesgos sociales, ¿no? Entonces, por ahí, pero en este caso se refieren básicamente a riesgos físicos que va a presentar el sujeto de estos estudios. ¿Sale? Limitaciones, pues los sujetos necesitan permanecer relativamente quietos. ¿Sale? Y bueno, aquí personas con dispositivos o marcapasos, equipos estimuladores y demás, pues no pueden participar en este tipo de estudios. ¿Sale? Entonces, eso sí iría la técnica de magnetoencefalografía. ¿Sale? Entonces, vamos a pasar con la siguiente presentación del día de hoy. Y déjenme, a ver, déjenla, la ubico y ahorita les comparto mi pantalla. Y vamos a hablar ahora acerca de sensores de desplazamiento. ¿Sale? Entonces, en este caso vamos a hablar pues de estos sensores que nos van a permitir en un momento dado pues medir utilizando diferentes principios. ¿Sale? Pues vamos ahí, por ejemplo, resistivos, capacitivos, inductivos. ¿Sale? Desplazamientos. En el siguiente capítulo van a aparecer constantemente ese tipo de sensores. Entonces ahorita pues es un buen momento pues para familiarizarnos con ese tipo de dispositivos, ¿sale? Entonces déjenme compartir mi pantalla y comenzamos con ese tema. Entonces, el equipo 1. ¿Quién está por ahí? Tenemos a Aldo, Jennifer, José Roberto y Jesús Antonio. Sí, aquí estamos. Ok, adelante. ¿Sí se me escucha bien? Es que marca que tengo mala Sí, se escucha bastante bien, sí. Sale. Bueno, perdón por mi perro, siempre que me tengo que exponer se le antoja ladrar. Bueno, les vamos a platicar un poquito de los sensores en general y, bueno, obviamente nosotros haciendo hincapié en los resistivos y pues en los potenciómetros. La verdad es que lo de potenciómetros es un tema bastante pequeño, entonces, bueno, solo vamos a exponer 2 personas. Pero, bueno, es bastante rápido, pero lo vamos a hacer lo más entendible posible. La siguiente, por favor. Bueno, como una muy breve introducción, los sensores biomédicos, usualmente siempre se nos habla de un transductor y de un sensor. En el libro, en el Webster, menciona su diferencia, la cual es que el transductor convierte energía a cualquier otro tipo de forma de energía. Mientras tanto, el sensor convierte un parámetro físico en eléctrico. Y bueno, también hay lo que existe un acutador que convierte una señal eléctrica en una salida física. Para aplicaciones biomédicas siempre se buscan las salidas eléctricas por las ventajas que éstas poseen, tanto procesamientos analógicos o digitales, ya sea filtración, amplificación, entre otros. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de los sensores, pues bueno, están los sensores de desplazamiento, ¿no? Que nos van a servir o nos interesan con estos desplazamientos medir forma, posición o tamaño de órganos o tejidos. Bueno, aquí refiriéndonos un poco a las aplicaciones biomédicas. Hay 2 tipos de mediciones. Está la medición directa, que podrían ser, por ejemplo, el cambio en el diámetro de los vasos sanguíneos, o cambio en los volúmenes en las cámaras cardíacas, o mediciones indirectas, por ejemplo, los líquidos en las válvulas cardíacas. Las mediciones directas, tengo entendido que sería, por ejemplo, usar como un transductor y un lugar de medición como exacto, o sea, como que no haya nada interfiriendo, tengo entendido. Pero bueno, la que sigue, por favor. Bueno, dentro de los sensores de desplazamiento, pues bueno, hay diferentes tipos, que son los resistivos, capacitivos, inductivos y piezoeléctricos. En este caso, pues bueno, nos vamos a centrar nosotros en los resistivos. La que sigue, por favor. Dentro de los resistivos están pues los potenciómetros, las galas extensiométricas, unidas, no unidas, semiconductoras y los puentes de Whetstone. En este caso, pues nosotros solo les vamos a platicar de los potenciómetros, que es como la imagen que ven ahí en la parte derecha. Ese es un potenciómetro, atrás están las terminales
ese circulito de abajo es una placa resistiva, en la carcasa que lo cubre, bueno, la capa resistiva puede ser de cualquier material, bueno, no de cualquier material, hay ciertos materiales, y bueno, están algunas resistencias dentro de este potenciómetro. La que sigue, por favor. Bueno, el potenciómetro, creo que ya lo habíamos usado, una antes de esa, por favor. Ahí. El potenciómetro, bueno, al menos creo que todos hemos visto el más famoso, ¿no? El que usamos en electrónica, que tiene 3 patitas y una perilla para regular la resistencia, porque en sí eso es lo que hace un potenciómetro, te permite obtener el valor de una resistencia, pero también se le puede dar otro uso, como es en este caso, que te permite obtener los desplazamientos lineales y angulares. ¿Cómo hace esto? Como tiene tiene un eje de contacto en la capa resistiva, mide la variación hasta el final de la capa, o sea, cuánto recorrido ocurre durante esos movimientos. Entonces, un potenciómetro nos va a medir desplazamientos lineales y angulares. La que sigue, por favor. Y bueno, hay 3 principales tipos de potenciómetro. El translacional, que mide, o lineal, que mide desplazamientos de 2 a 500 milímetros. El de una sola vuelta, que creo que es como de los que más tenemos presentes, que mide desplazamientos rotacionales, que van de los 10 a los 50 grados. Y el multigiro, que es una combinación entre ambas, pero haciendo movimientos helicoidales. En el Webster, la verdad que viene muy poquita información de este multigiro, pero bueno, los más comunes obviamente son los primeros 2, pero es una combinación de ambos y te permite obtener unos parámetros un poco más amplios. En vez de ser de 2 a 500, pues es un espectro un poquito más amplio. Y la que sigue, por favor. Mi compañero está teniendo un problema con el micrófono, parece ser. No sé por qué no está. Se va a comentar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque sí escuché que lo prendió, pero parece ser que tiene un pequeño problema. A ver, le mando un mensaje rápido, sino para yo explicarlo o alguien más del equipo. Ya, mando un mensaje que se va a conectar en el celular rápido. Entonces, pues un momento, por favor. Ya estoy aquí. ¿Ya me escuchas? Ya te escuchas, ¿o no? Y nada más dejé bajo el volumen de la tele que no se va a escuchar eco. Ya, ahora sí. Hay una disculpa que estaba hablando y de repente escuché que no me oían. Bueno, estaba diciendo que aquí tenemos unas fotografías de los diferentes tipos de potenciómetros. En el lado superior izquierdo tenemos el lineal, en el lado superior derecho tenemos el multigiro, en el lado superior, inferior izquierdo, perdón, el rotacional. Y en el lado inferior derecho tenemos el más comercial, el que conocemos, el potenciómetro de la perilla, que lo giramos así. Siguiente, por favor. Tenemos que tener muy en cuenta también que los potenciómetros, tanto lineales o rotatorios, pueden ser unos transductores muy eficaces. Y esto para detectar los movimientos cuando dicho objeto genere movimiento con alguna fuerza. Esto puede ser un movimiento de forma lenta o no muy rápida. Y con esto nos ayuda a unas aplicaciones biomédicas, como lo puede ser en este caso lo de la respiración, que fue detectando, es midiendo los cambios de la circunferencia torácica. Esto pues se puede decir con la misma teoría de lo anterior, de que podemos usar estos potenciómetros como unos muy buenos transductores en los movimientos. Y esto al hacer una rotación en una banda torácica. Siguiente, por favor. También podemos hablar de los espirómetros, que tenemos diferentes tipos, como el espirómetro de pistón, el espirómetro de campana, en los cuales, pues, en general cuentan con un tanque de agua, un recipiente que está sumergido en el agua, también se tienen tubos externos, o también se pueden tener poleas, etc. Y también cuentan con un grabador de bolígrafo, que va dibujando la salida de lo que se va midiendo con este aparato, y lo hace continuamente. Siguiente, por favor. Pero ahí en ese espirómetro, ¿dónde entraría el potenciómetro? Iba a estar en la siguiente.
Lo interesante de la espirometría es de que se ha usado en aplicaciones como lo ponen, ¿cómo se dirá? Conectan el potenciómetro montado sobre el eje de las poleas, como en el caso en el de la campana, y con esto pueden medir el movimiento que se genera en el recipiente. Y esto nos desemboca a la aplicación que se puede diagnosticar en la enfermedad de Parkinson dependiendo del movimiento que hay en la muñeca. Esto insertando unas varillas en las manos. Y pues hay que tener en cuenta que se conecta al rotor y al cuerpo del potenciómetro, ¿verdad? Y se configura con un suministro de 1.4 volts de una batería de mercurio, y también se detecta de 0 a 10 grados el temblor de pues, la muñeca, por así decirlo. E igual también de 3 a 6 Hz, pero a final de cuentas es la teoría de que a partir de los potenciómetros podemos medir esos movimientos que se generan tanto en el espirómetro, ya sea en la campana del espirómetro o acá en este caso en las personas con Parkinson, en sus muñecas, el movimiento, ciertos grados. Por favor. Ahí ya sería todo. Sí, sería todo. Es un tema muy cortito, simplemente para complementar un poquito. Como conclusión final, las aplicaciones, la verdad es que no hay tantas. Se utiliza mucho más los potenciómetros en otras áreas como es la industria. Todo lo de motores y todo eso, la mayoría está regulado por potenciómetros. Digo ahí como curiosidad, porque si batallamos un poquito para encontrar un poco artículos que hablaran de los usos. La mayoría están enfocados como en la industria de motores y todo ese estilo. Pero sería todo por nuestra parte. Excelente, muy bien, chicos. Bueno, pues entonces vamos a pasar con el segundo equipo. Nos van a hablar acerca de los strain gauge, ¿no? Muchas veces hablamos de eso. La traducción en este caso sería por las cargas extensiométricas. ¿Sale? Entonces tenemos a Alejandra, Estefanía, Roberto y Miriam. Adelante. Sí, profe. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Pues sí, nosotros vamos a hablar sobre las galgas extensiométricas, que básicamente son sensores que generan una resistencia que varía con la fuerza que les sea aplicada. Pueden usarse para medir desplazamientos extremadamente pequeños, del orden de los nanómetros más o menos, y pues también se les conoce como calibrador de tensión o transductor de deformación. Entonces, estos sensores miden la deformación, pero lo que realmente nos interesa es la tensión mecánica, ya que pues esta describe el modo en cómo se ejercen las fuerzas, tanto internas como externas, sobre un material. Y los factores más importantes para determinar esta tensión mecánica son los puntos en los que las fuerzas actúan sobre el material y la intensidad de estas fuerzas. También estas galgas extensiométricas consisten normalmente en una lámina y un conductor eléctrico. Su base está hecha de una lámina de poliamida, sobre la cual se aplica una capa de constantán. Este constantán es una aleación generada por cobre y níquel, que se caracteriza por tener una resistencia eléctrica constante en un amplio intervalo de temperatura. Después de eso se utiliza una plantilla para eliminar por decapado todas las zonas que no se desea que sean conductoras, lo que resulta en una rejilla de medición de constantán muy delgada, unida a la lámina portadora. Y pues el diafragma de esta lámina delgada y el agente de unión adhesivo deben funcionar juntas para transmitir la tensión, mientras que pues el adhesivo debe servir como un aislante eléctrico entre la rejilla y la superficie del sensor. ¿Qué más? También pues generalmente se fijan sobre varios puntos del material bajo prueba y se conectan mediante un cable a un amplificador de señal. Y, por ejemplo, si la galga se estira o se comprime, pues la resistencia eléctrica de la rejilla va a cambiar. La razón de esto es que cuando la rejilla se estira, la corriente tiene que viajar...
Ay, perdón. No, no Em, pasa. ¿En qué iba? Ah, sí. Sí, entonces les decía que la resistencia va a cambiar respecto a si la rejilla, a esta galga si se estira o se comprime. Entonces, la razón de esto es que cuando la rejilla se estira, la corriente tiene que viajar una mayor distancia y el conductor por el que fluye se vuelve más delgado. Entonces, esto hace que incremente la resistencia. Y en la deformación también puede referirse a la compresión. En otras palabras, es una tensión negativa, que es cuando la resistencia pues, se reduce. La siguiente, por favor. De estas galgas extensiométricas, pues hay dos tipos o dos clasificaciones que son no adheridas y adheridas. Entonces, las galgas extensiométricas no adheridas, por ejemplo, este tipo de sensor se puede utilizar para convertir la presión arterial en movimiento del diafragma, en un cambio de resistencia y luego en una señal eléctrica. Estas cuentan con 4 juegos de cables sensibles a la tensión que están conectados para formar un puente de Wheatstone, como se muestra ahí en la figura. Y pues un puente de Wheatstone, que es creo que un tema que van a exponer ahorita el siguiente equipo. Es un circuito de puente dividido que se usa para la medición de resistencia eléctrica, estática o dinámica. Y el número de galgas extensiométricas activos que deberían estar conectados al puente depende de la aplicación, y que también ahorita hablaremos de algunas aplicaciones. Y pues estos cables se montan bajo tensión entre el bastidor y el inducido móvil, de manera que la precarga es mayor que cualquier carga de compresión externa, lo que es necesario para evitar comprimir los cables. La siguiente. En el caso de las galgas extensiométricas adheridas, un elemento de galga extensiométrica adherida consiste en un alambre metálico, una lámina grabada, una película depositada al vacío o una barra semiconductora. Esto que se cementa a la superficie tensada. Entonces, un método para compensar la temperatura de la sensibilidad natural de este tipo de galgas implica el uso de una segunda como elemento ficticio, para que haya esté expuesto a la variación de temperatura, pero no a la deformación. Entonces es importante mencionar que al seleccionar una galga extensiométrica o calibrador de tensión, como también se le dice, se debe tener en cuenta pues no solo las características de tensión del sensor, sino también su estabilidad y su sensibilidad a la temperatura, ya que pues lamentablemente los materiales para este tipo de calibrador de tensión son sensibles a variaciones de temperatura y su resistencia tiende a cambiar con la edad. Entonces, para pruebas de corta duración, tal vez esto no nos deba preocupar, pero para la medición industrial continua se debe pues incluir la compensación de temperatura. Siguiente. Bueno, seguimos con las aplicaciones. Una aplicación interesante es que se utiliza las galgas extensiométricas como para medir perdón, para medir restricción mecánica o también esfuerzos respiratorios de un bebé. Estas galgas están hechas con mercurio, por lo que como limitaciones tenemos que se puede llegar a romper esta galga y puede llegar a ser dañina para el infante. Prácticamente solo son utilizadas para investigaciones, así que es muy raro que realmente sean utilizadas para monitoreo en algún hospital. La siguiente, por favor.
También son utilizadas para lo que son las tomografía computarizada. Las tomografías necesitan una alta precisión y para eso también necesitan que los individuos estén acomodados de una manera que se intente evitar cualquier movimiento. Bueno, lo que es la galga permite estar instalada sobre el dispositivo y ayudando a que todo el peso del individuo esté distribuido de una manera uniforme, haciendo que la toma de imágenes sea más precisa. Esto es en nuevos equipos. Y en los de mamografía, utilizan también las galgas sobre por así decirlo, las partes donde se va a sentar el seno de la mujer. Como se necesita una presión específica y no una presión excesiva, las galgas, como mi compañera explicó, es para también medir tensión y no una tensión específicamente de corriente de voltaje, sino también una de expansión y contracción. Por lo que, por así decirlo, nos permite a medir qué tanta fuerza podemos aplicar sobre el objeto. Y en este caso, en los equipos de mamografía, no se ponen sobre estas dos prensas de un término un poco brusco, para que al momento de estar aplastando el seno, se tome una fuerza debida y no exagerada y permitir que la imagen sea precisa. La siguiente, por favor. Aquí es algo novedoso. Como estábamos hablando de presiones, también podemos medir lo que son las fuerzas aplicadas sobre un paciente y no directamente sobre el paciente. ¿Qué quiero decir? Podemos utilizar equipos de cirugía que estén conectados a distancia y que al momento de hacer la cirugía, las galgas nos permitan predecir o mostrar qué tanta fuerza se le está aplicando el equipo sobre el paciente. Así nos permite hacer cirugías más controladas, ya sea en este caso, cirugías de cadera. Y nos permitiría mostrar al que esté utilizando este robot un control más específico del dispositivo sobre el paciente. Y esto sería todo por nuestra exposición. Excelente, chicos, muy bien. Sí, solo un comentario. Como mencioné, son sensores que generan resistencia a partir de la fuerza. Entonces, de todas estas aplicaciones, pues la fuerza pues la podemos tomar como presión, como tensión, como peso. Entonces, varía respecto a eso. Sí, exactamente. De hecho, en estas strain gauges son muy comunes para medir la respiración. Van a encontrar bastantes dispositivos para ello. ¿Sale? Entonces, así como menciona su compañera, al final del día podemos modelar este modelo sencillo de una resistencia para digamos, un cable de cierta longitud y área transversal, por la resistencia dada por Rho, que es la resistividad, por L sobre A, donde L es la longitud y A es el área, ¿no? Entonces, materiales al deformarse, como en su compañía, si yo lo estiro, pues aumenta la longitud y disminuye su área. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues la resistencia pues aumentaría, ¿no? Y en el otro sentido, pues cuando se contrae, al regresar, por ejemplo, durante una inspiración se estiraría la galga, durante la expiración pues se recuperaría, ¿no? Entonces, en ese sentido, si yo conecto
por ejemplo, alguna fuente de voltaje o de corriente ahí. Entonces, a partir de variaciones en la resistencia, pues yo puedo detectar esos movimientos respiratorios, ¿no? Entonces, sí, es muy común, van a encontrar seguido ese tipo de aplicaciones. Obviamente, pues estas son de tipo resistivo. Entonces, por ahí, déjenme ver si encuentro un estudio que está interesante sobre diferentes sensores para medir la respiración, resistivos, inductivos, capacitivos, piezoeléctricos, y ahí viene las ventajas y desventajas de cada uno de estos, ¿no? Las ventajas de los resistivos, pues sería, por ejemplo, que son sumamente económicos, ¿no? Pero pues no son los más adecuados, por ejemplo, para en estudios que requieren pues movimiento y demás, son muy sensibles y demás. ¿Sale? Muy buen trabajo, chicos. Bueno, entonces vamos a continuar con la parte del puente de Wheatstone, ¿sale? Entonces tenemos al equipo 3, Aurora, Abel y Adriana. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nosotros les vamos a presentar pues semiconductores extraños y puente de Wheatstone y algunas aplicaciones. Siguiente, por favor. Como sabemos, los semiconductores son capaces de actuar como conductores eléctricos o como aislantes. Esto depende mucho de algunas de las condiciones en las que esté, como es la temperatura o la presión. El factor de tensión de los materiales semiconductores es aproximadamente entre 50 a 70 veces más que el de los metales. Y es importante saber que en el diseño de instrumentos, al utilizar los materiales que son semiconductores, es importante saber, saber la temperatura, ¿no? Para saber cómo va a actuar este. Siguiente, por favor. Unidades típicas de banda extensiométricas semiconductoras. Estas son de tres tipos. Puede ser adheridas, no adheridas e integrales, perdón. El no adherido el primero es el no adherido y dopado uniformemente. Este va a ser de tipo P y se refiere a dopado con que un material semiconductor puro se le agrega impurezas para cambiar sus propiedades eléctricas. Después sigue el B, que es de tipo P y N, que es de calibre tipo P difuso, y el C, que es como la ruedita, que es de silicio de tipo N, es un sensor de fuerza de viga en voladizo integrado. Siguiente, por favor. Nada más para recordar, pues el tipo P es el que tiene 5 electrones de valencia, que podría ser el arsénico, el antimonio, el fósforo. Mientras que el tipo P es de 3 electrones de valencia, como el aluminio, el boro y el galio. Siguiente, por favor. Bueno, el puente de Wheatstone, como mencionó mi compañera, sirve para encontrar las resistencias o impedancias de un componente. Este proporciona compensación de temperatura. Además, produce una salida 4 veces mayor si los 4 brazos contienen medidores activos. Este tiene 4 elementos activos, como son, en este caso R1, le vamos a dar el nombre de B, R2A, R3C y R4C. Esto se hace cuando la galga extensiométrica no adherida está conectada para movimientos de traslación, mientras que se encuentra la resistencia RY, el potenciómetro RX. El BI va a ser el voltaje aplicado y el delta B0 va a ser el voltaje de salida de un voltímetro. Siguiente, por favor. Bueno, yo le voy a hablar de las aplicaciones biomédicas y que investigamos en 3 artículos diferentes. El primero es la optimización de sensores de presión piezoreceptivos de silicio para instrumentación biomédica y aplicaciones a alta temperatura. Bueno, dentro del amplio campo de los sensores existen los dispositivos basados en tecnología de silicio, permitiendo la integración de circuito de tratamiento de señales en el mismo chip. Y también trae consigo ventajas de bajo costo, de altas prestaciones y reducción de tamaño. Aquí en este ejemplo se usa el puente de Wheatstone en el diafragma, y este diafragma se obtiene mediante el grabado anisótropo húmedo en silicio utilizado disoluciones de carácter básico.
Esto colocando los piezoresistores de forma adecuada, se obtiene el voltaje proporcional a la presión aplicada. Siguiente, por favor. En este otro, la detección de frecuencia respiratoria mediante un sistema de medida basada en el tiempo es nada menos que un aparato en el que se detecta la respiración utilizando un método basado en termistor nasal, el cual detecta los cambios de temperatura cerca de las fosas nasales. En este trabajo, el termistor se montó en un puente de Wheatstone, formando un circuito RC que se conoce directamente a un microcontrolador, sin la necesidad de usar otro circuito analógico ni conversor analógico digital. Así se emplea una formulita que está marcada como X delta R entre R0, y esto produce una señal modulada en tiempo que se digitaliza directamente con el microcontrolador. Este experimento se realizó en 23 personas diferentes, obteniendo cambios en X como menores a 0.1, una temperatura de 0.2 grados Celsius y una respuesta de retraso de 0.8. Estas características demostraron ser suficientes para obtener una forma de onda de la respiración bien definida, de la cual ya es más sencillo obtener la frecuencia respiratoria, ya siendo un sistema compacto, de bajo costo y a la vez bajo consumo de energía. Y una de sus ventajas, a diferencia de otros, es que este tipo de interfaz se evita el autocalentamiento, ya que el termistor no requiere ningún voltaje o corriente de polarización. Siguiente. Y este último es la detección de pisadas usadas en galgas extensométricas. En este proyecto se diseñó y realizó un sistema de detección de tipo pisada mediante el uso de galgas extensoras incorporadas en la zapatilla para detectar el tipo de pisadas en una persona. Estas galgas se pusieron en un circuito eléctrico, ahí ya mismo en un tipo Wheatstone, con la posibilidad de la capacitación de la señal eléctrica enviada desde ella y que mediante cables se pasa al amplificador. En este experimento se aplicaron en la parte inferior del pie, se pusieron los dos galgas en la zona más donde había más impacto del talón y otras 3 en la parte superior, así obteniendo resultados en los 3 tipos de pisada, ya sea la pronadora, la neutra y la supinadora. Los mismos autores de este artículo indican que las ventajas que trae con esto podría ser que la determinación del tipo de pisada de una persona será más fácil de ubicarla y conseguir un mejor tipo de zapatilla deportiva, y otra sería la que podría realizar una primera exploración para detectar posibles problemas en la pisada, para ya después, posteriormente, realizar un estudio más a profundidad de dicha pisada. Siguiente. Bueno, eso ya es en sí todo de nuestra parte. Muchas gracias, chicos. Miren, vamos a dejar hasta aquí el material de la clase de hoy. ¿Sale? A ver, déjenme ver cómo no me deja salir. Ahí está. Entonces, ya revisamos, pues, básicamente los sensores resistivos. ¿Sale? Entonces, básicamente, vamos a poder medir este desplazamiento, ¿sale? De dos formas, ¿sale? Mediciones directas y mediciones indirectas. ¿Sale? Vamos a estar revisando nuevamente muchos de estos sensores, ¿sale? En particular, por ejemplo, este diagrama de acá, vamos a revisarlo y vamos a analizarlo a fondo cuando veamos la medición directa de la presión sanguínea. ¿Sale? Vamos a ir a modelar también qué sucede cuando le conectamos acá digamos, la tubería para poder extraer ahí la sangre, el drenaje de las burbujas y demás. Qué sucede con la respuesta en frecuencia de estos sistemas, cómo lo modelar. ¿Sale? Vamos a revisar otra vez la parte del puente de Wheatstone. ¿Sale? Y pues algunas otras aplicaciones por ahí interesantes. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí la clase de hoy. Para los compañeros que se conectaron un poco tarde, les comentaba que vamos ya tenemos pues, luz verde para acceder a los laboratorios de instrumentación biomédica básica, biomédica avanzada, ¿sale? De los 3 siguientes miércoles del semestre, ¿sale? Entonces,
Más tarde, denme chance, les voy a subir una hoja, un Excel donde les voy a pedir que me anoten su nombre y qué día podrían asistir. Por lo menos una nueva sesión, ¿sale? Y les voy a dar por ahí opciones de prácticas que podemos realizar. Esto con el fin de que la siguiente semana no tienen que ser los mismos equipos que ya tienen ustedes, ¿sale? Por ejemplo, puede ser que, no sé, digamos, algún compañero de ustedes decida, pues no, o 2 o 3 de ellos, o todo el equipo decía no quiere participar, pero si alguno del equipo pues puede asistir y tiene interés en realizar la práctica, pues por ahí nos juntamos con otros compañeros del que están interesados. Por ejemplo, 6 personas quieren hacer SG, pues tenemos ahí 2 equipos, ¿no? Trabajamos con SG y solicitamos ese material, ¿sale? Entonces, más tarde les voy a anexar ese pequeño documento para que hagan su registro, el día, el tema, ¿sale? Igual, si quieren asistir a más de una sesión y quieren hacer más de una práctica, pues más que bienvenidos, ¿no? Yo les voy a proporcionar las prácticas que ya tenemos armadas, ya para el material ¿cómo se llama? El material didáctico de instrumentación biomédica básica. Ese manual de laboratorio lo hicimos el doctor Aldo, la profesora, Aldo Mejía, la profesora Guadalupe Orantes y un servidor. Entonces ya está aprobado ese material y ahí viene cada uno de los temas. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda, chicos? Ninguna, profe, por el momento. Bueno, pues nuevamente recordarles, no es obligatoria su participación en el laboratorio, ¿sale? Nuevamente es voluntaria, no se evalúa como tal, no va a tener un peso, no sería justo ni para los que asisten como para los que no deciden no asistir, pero sí yo creo que es importante, ¿no? Siempre tener este acercamiento. Siempre por ahí le menciono a los compañeros, sobre todo de maestría, muchas veces los proyectos pues carecen de esa parte de adquisición de datos, ¿no? Y siempre es una parte que créanme que es, digamos, requiere pues también sus detalles, ¿sabes? Es prácticamente un arte la adquisición adecuada de datos, ¿no? Entonces, pues la invitación está a que si pueden asistir, pues adelante, ¿sale? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente clase revisamos los sensores de desplazamiento inductivos, capacitivos y los piezoeléctricos. ¿Sale? Bueno, profe. chicos, sí, dime. Perdón, no escuché bien si las sesiones de laboratorio serían igual a la hora clase. Sí, las sesiones de laboratorio de 4 a 6, ¿sale? Ok. Es decir, las siguientes semanas tendríamos como tal clases síncronas los lunes y los viernes, ¿sale? Y yo por mi cuenta pues voy a tener que grabar la sesión de los miércoles. O sea, se las voy a dejar grabadas para poder seguir avanzando con el material, ¿sale? Entonces, también van a tener ustedes su video de los miércoles, ¿sale? Ok, profe. Sí. Sale, chicos. Bueno, pues pues vamos a concluir por aquí el día de hoy y nos veríamos el viernes para terminar con esta parte y entrar al último capítulo la siguiente semana del curso que tiene que ver con mediciones de presión, volumen y flujo. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que pasen muy buena tarde. Gracias. Profe. Igualmente, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, buena tarde. profe. Gracias. Hasta luego.